Había jurado que jamás regresaría. Pero cuando la última voluntad de su padre la obligó a volver a Santa Florencia, Carmen Rodríguez no imaginaba que encontraría su hogar marcado por el abandono, la desconfianza y secretos que el polvo no había podido enterrar. Entre cartas escondidas, amenazas veladas y una herencia disputada por sangre y codicia, Carmen deberá decidir si huye con sus hijas o si se enfrenta a todo un sistema para proteger aquello que más ama. Y justo cuando la soledad parecía su único refugio, un extraño de mirada firme y pasado oculto cambiará el rumbo de su historia. ¿Desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy? Cuéntame, ¿qué es lo que más te cautiva de los romances de época? Reino de Altomira, año de 1857. El viento soplaba con una quietud tensa sobre las colinas que cercaban Puerto de Alborán, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante lo que estaba por revelarse. En la capital del reino, las campanas de la iglesia mayor marcaban la hora nona cuando una mujer de caminar firme y mirada recogida descendió de un coche alquilado, llevando consigo más de lo que cabía en su maleta modesta. Carmen Rodríguez, viuda desde hacía 7 años, sostenía con una mano el sombrero de ala baja que protegía su rostro del sol, y con la otra, el bolso que contenía los documentos de su citación. Vestía un vestido de algodón gris oscuro, de corte sobrio, con cuello alto y mangas largas que ocultaban las cicatrices del trabajo y del abandono. No llevaba joyas ni ornamentos, solo la dignidad de quien ha aprendido a resistir sin hacer ruido. Se detuvo ante una puerta de madera tallada, el despacho del notario real don Eloy Sarmiento. Allí la aguardaban sus hermanos. No por afecto, sino por el mismo motivo que los había hecho recorrer los pasillos de la infancia en competencia. La herencia de su padre, don Roberto Rodríguez, fallecido hacía apenas una luna. Dentro del despacho, el aire olía a pergamino y cera derretida. La estancia estaba decorada con tapices oscuros, un gran escritorio central y sillones que crujían con cada movimiento. Carmen entró sin ser anunciada, y aún así, su sola presencia desvió las miradas. Victoria fue la primera en hablar, con una sonrisa apenas esbozada y la voz envuelta en terciopelo frío. «Vaya, creí que no vendrías. No suelo faltar cuando se trata de lo que mi padre dejó escrito», respondió Carmen con calma, sin quitarle la mirada. Victoria, de 39 años, llevaba un vestido de tafetán lavanda, con encajes importados, guantes blancos hasta el codo y un sombrero decorado con plumas pálidas. Su piel clara brillaba bajo el polvo de arroz. A su lado, Marcos, el hermano mayor, cruzaba los brazos sobre el chaleco de brocado oscuro. Tenía el rostro afilado, el cabello engominado y el gesto de quien ya había hecho sus cálculos. El notario carraspeó, acomodando sus anteojos antes de abrir el documento. Las formalidades fueron pocas. La voluntad de don Roberto estaba escrita con letra firme y reciente. La voz del notario se alzó clara. Don Roberto Rodríguez, en pleno uso de sus facultades, dispuso lo siguiente. Los legados se anunciaron uno por uno. A Marcos, su colección de manuales de ingeniería y una suma de 15,000 coronas. A Victoria, sus discos de música francesa, su piano de salón y 20,000 coronas. Carmen no alzó la vista. Ya había imaginado que lo suyo sería breve. Pero entonces el notario se detuvo. A la señora Carmen Rodríguez, mi hija menor, lego en su totalidad la propiedad conocida como Posada Estrella, ubicada en el paso de Santa Florencia del Valle, incluyendo todas sus pertenencias, archivos, estructuras y habitación adjunta. El silencio que siguió fue espeso. Victoria frunció el ceño con desprecio. ¿La posada? ¿Eso es una broma? Marcos soltó una risa breve y seca. Esa ruina está en un punto estratégico. ¿Qué tenía en mente el viejo? El notario cerró el documento sin permitir comentarios. Carmen alzó los ojos por fin. Miró a sus hermanos, que evitaban sostenerle la mirada, y luego se puso de pie con calma. Mi padre sabía lo que hacía, dijo, sin temblor en la voz. ¿Podríamos ofrecerte algo por esa propiedad?, intervino Victoria, ya de pie, sacudiendo las plumas de su sombrero como si espantara el polvo ajeno.
10.000 coronas. Es más de lo que valdría en ruinas. Carmen la miró con un gesto que no era ira, sino algo más hondo, decepción. No está en venta. Marco se acercó por detrás, murmurando casi con sorna. Piensa en tus hijas, Carmen. Ese lugar no tiene valor, salvo que alguien sepa lo que realmente guarda. Ella giró el rostro, pero no respondió. El mismo silencio con el que había vivido desde que quedó viuda fue ahora su armadura. Al salir del despacho, el cielo había oscurecido ligeramente. Caminó por las callejuelas de la ciudad antigua hasta llegar a la pensión donde pasaría la noche. Mía y Luna la esperaban al día siguiente, en Santa Florencia, ajenas aún a la decisión que cambiaría sus vidas. Carmen cerró la puerta de la pequeña habitación alquilada, encendió la vela y dejó que el silencio se instalara. Abrió su bolso para sacar su pañuelo y, entre los pliegues, algo metálico cayó sobre la mesa. Un relicario. No recordaba haberlo puesto allí. Era de bronce viejo, ovalado, con una pequeña cerradura lateral. Al abrirlo, encontró una diminuta llave antigua y un papel doblado en 4. Lo desplegó con manos temblorosas. La letra era de su padre, firme, íntima. Algunas puertas no se abren con fuerza, sino con fe. Carmen cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo más grande que la pobreza o la humillación se avecinaba. Y aunque no sabía aún si era una bendición o una tormenta, sabía que no podía volver atrás. La mañana en que Carmen Rodríguez descendió del coche junto a sus hijas, el aire en Santa Florencia del Valle olía a tierra húmeda, a eucalipto viejo y a tiempo detenido. El pueblo, encajado entre lomas cubiertas de niebla, parecía observarlas en silencio, como si la llegada de aquellas 3 figuras femeninas alterara el curso rutinario de sus días polvorientos. Un gallo cantó a destiempo y una mujer mayor, encorvada junto al pozo, se persignó discretamente al verlas pasar. Carmen sostenía de la mano a Luna, mientras Mía caminaba un paso detrás, abrazando contra el pecho una muñeca de trapo ya deshilachada por los años. Las niñas, de 7 años, idénticas en rostro pero distintas en alma, alternaban miradas curiosas y contenidas, sin comprender del todo el peso de la herencia que ahora las conducía hasta un lugar que ni siquiera sabían nombrar. Al girar por un sendero lateral, bordeado de sauces y piedras cubiertas de musgo, apareció por fin la construcción que el padre les había legado, la Posada Estrella. A primera vista, parecía más un esqueleto de lo que alguna vez fue hogar. La fachada, de cal desvaída, mostraba grietas que trepaban como raíces. Las tejas, cubiertas por la sombra de un gran roble, se habían desprendido en varias zonas, dejando al descubierto la estructura de madera corroída. Las ventanas, sucias y cerradas con postigos torcidos, parecían párpados entornados de un rostro viejo que había visto demasiado. Carmen se detuvo unos pasos antes de cruzar el portón de hierro oxidado. Su pecho se alzó con lentitud, como si necesitara recordar cómo se respiraba allí. No era solo deterioro lo que la envolvía. Había en el aire una memoria adormecida, un eco antiguo que le erizaba la piel. «¿Este es nuestro nuevo hogar, mamá?», preguntó Luna con voz suave, temerosa. «Es lo que el abuelo nos dejó», respondió Carmen, sin disimular la emoción que le tensaba la garganta. «Y lo cuidaremos, como si fuera un jardín en primavera». Abrió el candado del portón con manos firmes y tras empujar la verja que chirrió como si protestara por ser despertada, ingresaron al terreno. El camino de piedra hacia la entrada estaba cubierto de maleza y zarzas. Las niñas levantaron los dobladillos de sus vestidos mientras avanzaban. Carmen, en cambio, dejó que las ramas rocesen la falda de lino azul oscuro que llevaba puesta, como si necesitara tocar ese abandono para empezar a transformarlo. La puerta principal se dio tras un esfuerzo breve. Dentro, el polvo se elevó en remolinos que parecían susurrar nombres olvidados. El salón central, de techos altos y vigas de madera, conservaba la estructura intacta, aunque los muebles estaban cubiertos por sábanas grises y el suelo crujía con cada paso. Encendió una lámpara de aceite. La llama danzó en la penumbra, revelando paredes donde aún colgaban retratos torcidos y un reloj de péndulo detenido
como si la muerte de don Roberto también hubiera detenido al tiempo. «Vamos a limpiar una habitación para esta noche», dijo Carmen, depositando su bolso sobre una mesa desvencijada. Subieron las escaleras con precaución, apartando telarañas y hojas secas que se habían filtrado por las rendijas del techo. En el segundo piso, eligieron un cuarto donde el sol aún lograba entrar por una grieta en la ventana. Carmen sacudió las sábanas, desempolvó un colchón que olía a encierro y colocó sobre él la manta que traía en la maleta. Las niñas, obedientes, comenzaron a ayudar en silencio, como si intuyeran que aquella casa también las estaba observando. Horas después, con las niñas dormidas, Carmen descendió nuevamente al primer piso. Algo la guiaba. No era solo el deseo de ordenar o de explorar, era una certeza difusa, como si el silencio del lugar le hablara. Entró en lo que alguna vez fue la oficina de su padre. La puerta rechinó, revelando un escritorio cubierto de papeles amarillentos, plumas rotas y libros abiertos por la mitad. Las estanterías de madera, aunque polvorientas, seguían firmes, como guardianes antiguos de secretos no revelados. Revisó cajones, cajas, carpetas. Entre documentos fiscales, cartas sin respuesta y catálogos de mobiliario, encontró un cuaderno de tapa dura, de color vino. Lo abrió con cuidado. En su interior había croquis de construcción, trazos precisos y anotaciones en letra pequeña. Eran planos arquitectónicos, incompletos, como si hubieran sido interrumpidos. Carmen alzó el rostro. Sus ojos recorrieron la habitación con nueva atención. La estructura parecía más compleja de lo que una simple posada requeriría. Las paredes no eran simétricas. Las escaleras al sótano tenían un ángulo extraño. Algo no encajaba. Salió con la lámpara en la mano y se dirigió a la bodega. Allí, entre barriles rotos y estantes carcomidos, observó una pared lateral revestida de piedra. A simple vista, nada parecía fuera de lugar, pero una línea vertical, apenas visible al reflejo de la luz, captó su atención. Se acercó. Pasó la palma por la superficie. El muro no era uniforme. Tocó una rendija. Allí, disimulada entre bloques, había una cerradura. Sin dudar, corrió a su bolso. Sacó la llave de bronce que había encontrado días atrás. Volvió a la bodega. Introdujo la llave con lentitud. Encajó. Giró. Un clic sordo quebró el silencio. La sección de la pared se desplazó apenas unos centímetros hacia adentro, revelando una puerta oculta. Carmen tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Empujó. La oscuridad del otro lado era absoluta. No entró. No aún. Solo permaneció allí, sintiendo cómo el aire que salía de esa grieta era más frío que el resto del sótano. Había humedad, y también un leve olor a tinta, a pergamino viejo, a historia escondida. Cerró la puerta y volvió a asegurarla. Mañana, pensó, cuando haya luz. Subió las escaleras en silencio, con la lámpara aún encendida. Al llegar al corredor, una sombra cruzó fugaz por la ventana. Carmen se detuvo. No era el viento. Era una figura. Alguien se aproximaba. Instantes después, 3 golpes suaves retumbaron en la puerta principal. 1, 2, 3, regulares, precisos. Bajó con el pulso agitado. Tomó el atizador de la chimenea por si acaso. Al asomarse, vio a un hombre de mediana edad, alto, de espalda recta, con un sombrero de ala ancha en la mano y una maleta de cuero a sus pies. No tenía aspecto de bandido ni de comerciante. «¿Señora Carmen Rodríguez?», preguntó con voz grave, pausada. «¿Quién lo pregunta?», respondió ella sin abrir del todo. «Soy don Elías Santillana. Fui colaborador de su padre en varios proyectos. Recibí una carta suya semanas antes de su muerte. Me pidió que viniera a Santa Florencia si algo llegaba a ocurrirle». Carmen abrió lentamente. El rostro del hombre estaba marcado por el sol, con arrugas finas en los ojos y una expresión que oscilaba entre la prudencia y la nostalgia. «¿Una carta?», susurró ella. «Una sola frase escrita de su puño y letra. Si algo me ocurre, regresa a Santa Florencia. Carmen necesitará ayuda».
Carmen lo miró largo rato sin decir palabra. En los ojos de aquel hombre no había amenaza, sino una verdad antigua, una lealtad silenciosa. Le hizo un gesto para que pasara, y así, en medio del polvo y la noche, con las niñas dormidas arriba y una puerta secreta esperando ser abierta, comenzó una historia que ni el tiempo ni los poderosos habrían podido imaginar. El sol aún no se asomaba por completo cuando Carmen bajó las escaleras con paso cauteloso. El leve crujido de la madera bajo sus pies era el único sonido que interrumpía el silencio expectante de la casa. La posada, aunque envuelta en abandono, parecía más viva que el día anterior, como si algo, en lo profundo de sus cimientos, hubiera despertado al sentir la llave girar en la cerradura secreta. En la cocina, una olla pequeña empezaba a calentar agua sobre las brasas encendidas. Carmen, aún con el cabello recogido en una trenza baja y la bata de lana sobre el vestido de faena, vertía hojas de menta seca en una taza de loza cuando escuchó los pasos firmes de don Elías Santillana. El hombre apareció en el umbral, vestido ya con su levita de lino color pardo, el cuello de la camisa abierto y los guantes en la mano. «No acostumbro dormir más de 5 horas», dijo con voz serena, sin esperar respuesta. «La costumbre de los ingenieros, si el alba te encuentra dormido, la estructura puede venirse abajo». Carmen lo miró con una mezcla de reserva y cortés curiosidad. Aún no sabía si confiar en aquel forastero de mirada clara, pero algo en su presencia la inquietaba menos de lo que habría imaginado. «Le preparé un poco de infusión. Es lo único que aún sobrevive en esta cocina». Elías aceptó la taza sin ceremonia. Se sentó frente a ella y durante unos instantes solo bebieron en silencio. «Trabajé con su padre durante más de 2 décadas», dijo él finalmente, sin levantar la vista. «No solo como ingeniero. Don Roberto fue un hombre de ideas grandes, ideas que pocos comprendieron». «Mi padre fue muchas cosas», respondió Carmen con la voz medida, «pero jamás me habló de otra vida más allá de sus negocios». Elías asintió, como quien ha esperado una reacción así. No podía hacerlo. Algunos secretos no se heredan con palabras, solo con hechos. Carmen lo observó con cautela. «¿Y usted viene a revelarme uno de esos secretos?» «No exactamente. Vengo a cumplir una promesa. Semanas antes de morir, su padre me escribió. Solo una frase. Si algo me ocurre, regresa a Santa Florencia. Carmen necesitará ayuda». Elías se levantó. Se acercó a la repisa donde Carmen había dejado la llave la noche anterior. La sostuvo entre los dedos, como si la reconociera. «¿La encontró en un relicario?», preguntó. «Sí. Entonces es hora de que vea lo que está abajo, pero no sola». La decisión fue tomada en silencio. Carmen asintió, tomó un farol, y juntos descendieron hacia la bodega. Elías caminaba con paso firme, como si ya conociera el camino. Carmen, en cambio, sentía cada escalón como una confesión que su padre nunca había pronunciado. Frente a la pared de piedra, Elías palpó la cerradura oculta y esperó. Carmen introdujo la llave. La puerta secreta cedió con un leve gemido metálico. La oscuridad del pasaje se tragó la luz del farol por un instante, pero luego, con cada paso, las sombras comenzaron a ceder. Al final del pasillo, una estancia subterránea se reveló. No era una simple habitación, era un santuario oculto. Las paredes estaban revestidas de madera antigua. Había mapas enrollados en tubos de cobre, estantes con cofres cerrados, cartas atadas con cintas de cuero y una mesa central con instrumentos de mensajería, sellos, cera, plumas, pliegos de papel grueso y una especie de prensa portátil. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué es esto?». Elías se acercó a uno de los mapas. Lo desenrolló con cuidado y lo extendió sobre la mesa. Era un trazado del reino, lleno de marcas, rutas, símbolos que no se correspondían con caminos oficiales. Su padre formaba parte de una red clandestina de información al servicio de la corona, explicó Elías en voz baja. No espías, no como en las novelas, sino mensajeros, protectores del flujo de noticias vitales, defensores de rutas seguras entre regiones que vivieron años de inestabilidad. Esta posada no era un simple albergue,
Era un punto de paso real, uno de los nodos secretos de esa red. Carmen se quedó inmóvil. Sintió como si el piso se deslizara bajo sus pies. ¿Y por qué me lo ocultó? ¿Por qué a mí? Precisamente a mí. ¿Me deja esto? Elías no respondió de inmediato. Le bastó con mirarla. Porque usted tiene la entereza que él siempre supo que los otros no tenían. Victoria y Marcos no habrían comprendido el valor de esto. Y porque, quizás, deseaba redimirse como padre. Dejarle un lugar donde empezar otra vida, pero con sentido. Carmen se acercó a uno de los cofres. Dentro había más cartas. Algunas dirigidas a oficiales del reino, otras con iniciales desconocidas. El polvo cubría las fechas, pero el tiempo no había borrado la intención detrás de cada palabra escrita. «Mi esposo», murmuró Carmen, sin saber por qué hablaba de él en ese momento. «Murió hace 7 años. No fue un mal hombre. Solo nunca supo estar a la altura de lo que yo necesitaba. Vivíamos en casa ajena, rodeados de deberes, de silencios. Esta posada, aunque olvidada, aunque rota, es el primer lugar que siento mío». Elías la escuchó sin interrumpirla. Había algo en la forma en que Carmen hablaba que no admitía consuelo, solo respeto. «Entonces hagámosla vivir de nuevo», dijo él al fin con convicción serena. «No solo por usted, ni por su padre, sino por lo que aún guarda». Carmen alzó la mirada. El farol temblaba ligeramente entre sus dedos y, sin embargo, su rostro parecía más firme que nunca. «¿Y usted? ¿Por qué vuelve? ¿Por lealtad al pasado?» Elías sostuvo su mirada, y su voz bajó apenas un tono. «Porque nunca encontré otro lugar que me ofreciera una causa. Hasta ahora». Esa noche, mientras Mía y Luna dormían en la habitación del piso alto, Carmen abrió un segundo aposento para el recién llegado. Le ofreció una colcha limpia, un vaso de agua y un gesto casi imperceptible de agradecimiento. En la penumbra del corredor, se cruzaron un instante. No se tocaron. No pronunciaron nada más. Pero en la mirada que compartieron, hubo una promesa muda. El pasado no lastraría el futuro. Y lo que estaba por construirse allí no sería solo con madera y yeso, sino con decisiones, cicatrices y verdades por fin reveladas. Lejos de allí, en Puerto de Alborán, la vida seguía otro curso. En una oficina adornada con retratos ancestrales, Victoria Rodríguez dejaba caer una pluma sobre un documento que había exigido ser redactado. «Iniciemos las gestiones», ordenó. «Ese testamento debe ser declarado nulo. Mi padre no estaba en su sano juicio cuando escribió semejante disparate». Marcos, sentado frente a ella, asintió. En su mano, un sobre aún sin abrir, una carta enviada desde Santa Florencia, sin remitente. No la abrió. No aún. La guerra silenciosa había comenzado. Pero en Santa Florencia, entre ruinas y secretos bajo tierra, Carmen Rodríguez no pensaba ceder. Porque algunas mujeres, cuando por fin encuentran su lugar en el mundo, ya no permiten que nadie se los arrebate. Los días en Santa Florencia del Valle comenzaban a trenzarse con una cadencia nueva, como si la posada, tras años de silencio y abandono, hubiese despertado poco a poco del letargo. El aroma a pan recién hecho volvía a inundar la cocina al amanecer. Las ventanas ya no chirriaban con el viento, y las niñas corrían por los pasillos con risas que parecían devolverle el alma al lugar. Carmen, aunque cansada, se sentía viva. Cada rincón que limpiaba, cada objeto que restauraba con sus propias manos, era una conversación silenciosa con el pasado. Y Elías. Elías se había convertido en una presencia firme, discreta, casi necesaria. Aquel mediodía, mientras el sol se filtraba con timidez entre los postigos entreabiertos, Carmen subía al desván con un candelabro en la mano. Los escalones crujían bajo sus pies, y el aire tenía ese olor espeso de polvo antiguo y madera húmeda. Fue allí, tras un biombo desvencijado, donde encontró el baúl. No era como los otros. Este tenía herrajes de hierro forjado, sellados con lacre rojo y un escudo tallado en la tapa. El escudo real. Contuvo el aliento mientras pasaba los dedos sobre la superficie rugosa. No se atrevió a abrirlo de inmediato.
Bajó con el cofre entre los brazos y lo colocó sobre la mesa del comedor, cubierta aún con un mantel remendado. Elías, que lijaba una viga junto a la chimenea, dejó caer la herramienta en cuanto lo vio. «¿Dónde encontró eso?», preguntó, acercándose con los ojos entrecerrados. «En el desván». Estaba escondido detrás de una cortina raída, casi como si no quisiera ser hallado. Elías examinó el sello. Sus facciones, usualmente serenas, se tensaron. «Este emblema pertenece a la casa de los Altamira. Es real. Y esto no es un simple baúl de recuerdos, Carmen. Esto guarda información que, en las manos equivocadas, podría costarle algo más que una herencia». Con una pequeña navaja, rompieron el lacre con cuidado. Dentro, apiladas con orden minucioso, había cartas firmadas con iniciales, nombres conocidos de la nobleza y de la política, informes detallados con mapas de rutas y movimientos del ejército, sellos reales y documentos con órdenes directas escritas con tinta azulada. El más impactante estaba dirigido al mismísimo rey. «Mi padre», susurró Carmen pasándose la mano por la frente. «¿Qué clase de vida llevaba?». Elías cerró el cofre con rapidez y lo cubrió con una manta. «No debemos leer esto aquí, ni ahora. Primero, debemos asegurarnos de que nadie más lo sepa». Pero era demasiado tarde. Esa noche, el aire cambió. Ya no olía a leña y pan tostado. Olía a amenaza. El cielo se oscureció antes de tiempo y el viento azotó los postigos con furia inusitada. Mía y Luna ya dormían en el cuarto superior cuando Carmen escuchó un crujido extraño en la puerta principal. Se asomó desde el rellano con el corazón latiendo en su garganta. «¿Elías?», susurró. Él ya estaba bajando con paso firme, una lámpara encendida en una mano y un martillo de hierro en la otra. «Hay alguien afuera», dijo sin titubeos. «No encienda más luces. Vaya con las niñas. Tranque la puerta desde dentro y no salga hasta que yo regrese». «No voy a dejarlo solo», replicó ella, con voz temblorosa pero decidida. «No es una petición, Carmen, es una advertencia». Los ojos de él, habitualmente amables, ahora eran los de un hombre que había conocido la guerra. Ella obedeció. Subió con rapidez y encerró a las niñas en el cuarto con ella. Contuvo la respiración cuando oyó la madera crujir una vez más, como si alguien empujara desde fuera. Luego, un golpe seco. Otro más. Un instante después, el estruendo de un forcejeo. El silencio que le siguió fue aún más aterrador. Solo cuando escuchó la voz de Elías llamándola desde abajo, Carmen se atrevió a abrir la puerta. El hombre tenía la camisa rasgada en un hombro, la frente perlada de sudor y un corte leve en la mejilla. No lograron entrar. Huyeron al notar que no estaba solo. ¿Cuántos eran? 1, quizás 2. Dejaron marcas en la puerta y una soga atada al poste del porche. Carmen, pálida, sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó en el escalón de la entrada y por primera vez desde que llegó a la posada, dejó que sus lágrimas cayeran sin contención. Mis hijas podrían haber estado en peligro. Elías se agachó frente a ella. No la tocó, solo la miró con una intensidad que dolía. Por eso debemos ser más fuertes. Esto no es solo una propiedad olvidada. Hay ojos puestos aquí, oídos atentos, y ese cofre no debe volver a abrirse hasta que sepamos en quién confiar. Al amanecer, las huellas eran evidentes. El barro blando revelaba un par de botas pesadas que bordeaban la parte trasera de la posada y se perdían en el bosque, en dirección a los antiguos caminos de los comerciantes. Elías inspeccionó el terreno con la pericia de quien ha seguido rastros antes. No eran bandidos, dijo. No robaron nada, no rompieron ventanas. Buscaban algo que sabían que estaba aquí. Carmen apretó los puños. Debieron seguirnos desde la capital, o quizás fueron enviados por mis hermanos. Quizás, pero también podría ser alguien más cercano, alguien que conoce el valor de lo que encontramos y que no dudará en hacer daño para obtenerlo. Aquella noche, Carmen no pudo dormir. Desde su cama veía la silueta del bosque recortada por la luna. El silencio no era tranquilo, era expectante, como si la tierra misma aguardara su decisión. Elías dormía en el cuarto contiguo. Carmen pensó en tocar su puerta, no por miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no quería enfrentar la incertidumbre sola.
Pero no lo hizo. Se sentó en el borde de la cama y con las manos apretadas sobre el regazo pensó en su padre, en las mentiras, en los silencios, en la herencia no dicha. Pensó en sus hijas, en los ojos aún inocentes que no sabían del mundo y sus peligros. Y pensó en sí misma, en lo mucho que había callado por años, en lo mucho que aún deseaba reconstruir. A la mañana siguiente, antes de que el gallo cantara, descendió las escaleras y buscó a Elías en el patio. «Me quedaré», dijo sin rodeos. «Esta posada me fue confiada por algo más grande que el capricho de un testamento. No voy a huir. No otra vez». Elías asintió sin sorpresa. Había visto esa decisión en sus ojos antes de oírla. «Entonces prepárese, porque esto recién comienza». Las sombras habían regresado, pero esta vez Carmen no sería la mujer que huye, sino la que resiste, con su nombre, con su historia y con la verdad aún por revelar. El sol descendía con lentitud sobre las colinas que rodeaban Santa Florencia del Valle, tiñendo de ámbar las tejas viejas de la posada. Un silencio expectante reinaba en el aire, como si el paisaje intuyera lo que estaba por llegar. Carmen se hallaba en el patio trasero, removiendo la tierra seca junto a un cantero abandonado, cuando el eco de cascos finos rompió la calma de la tarde. Se incorporó despacio, limpiándose las manos en el delantal. Elías, desde la bodega, también se detuvo y alzó la vista con el ceño fruncido. Un carruaje negro, de líneas impecables y ruedas relucientes, se detuvo frente al portón de madera. De él descendió Victoria Rodríguez, envuelta en un vestido de viaje azul profundo con botones de nácar y un sombrero adornado con plumas grises. Su postura, erguida y altiva, contrastaba con la tierra que manchaba los zapatos de Carmen. «Querida hermana», dijo Victoria con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Qué sorpresa verte aún aquí. Pensé que ya habrías regresado a tu vida de viuda resignada en la ciudad». Carmen no respondió. Se acercó con paso firme y la mirada en alto. «No vine a conversar», continuó Victoria, sacando un sobre de su bolso. «Vine a ofrecerte una salida digna. 10,000 coronas por esta ruina, una suma generosa por algo que ni siquiera tienes cómo mantener». Carmen tomó el sobre, lo abrió con calma y leyó la cifra, escrita con tinta negra y una firma notarial en el margen inferior. Lo sostuvo entre sus dedos por un instante, como si pesara más de lo que aparentaba. «Dile a quien redactó este documento que guarde su tinta», respondió con voz firme. «Esta posada no está en venta». Victoria entrecerró los ojos. «No seas ingenua, no tienes idea de lo que estás haciendo. Padre no estaba en su sano juicio cuando firmó ese testamento. Ya lo he dicho a nuestros abogados. Es cuestión de tiempo para que lo anulen». Carmen sintió el corazón acelerarse, pero no permitió que se reflejara en su rostro. «Entonces ve y lucha por lo que crees tuyo, pero no esperes que yo me doblegue por miedo. No lo hice cuando estuve sola con 2 niñas, y menos lo haré ahora». Victoria frunció los labios, dio media vuelta sin despedirse y subió de nuevo al carruaje, que se perdió entre los árboles con la misma elegancia con que había llegado. Ya entrada la noche, mientras Mía y Luna dormían, Carmen se encontró con Elías en la bodega. La lámpara colgante lanzaba sombras largas sobre las paredes de piedra. Habían regresado al lugar donde todo parecía comenzar, donde la cerradura secreta los había llevado al primer descubrimiento. «Creo que hay algo más», dijo Elías, señalando el suelo con un puntero de metal. «Este relieve no coincide con el resto de las baldosas». Ambos se arrodillaron y con esfuerzo removieron una losa suelta. Debajo se abría un estrecho pasadizo de piedra, húmedo y oscuro. Bajaron con cautela, guiados por la luz temblorosa de la lámpara, hasta llegar a una galería subterránea que se bifurcaba. Avanzaron por el túnel más amplio y, tras una curva, hallaron una vieja compuerta de hierro, oxidada por el tiempo pero aún firme. Elías la empujó con fuerza hasta que cedió. Al otro lado, apareció una pequeña sala polvorienta, con estanterías vacías, una banca rota y un emblema grabado en la pared. El escudo real. «Una estación de correos», murmuró Elías. «Esto debió ser parte de la red de mensajeros reales. Tu padre la utilizaba para algo más que hospedaje. Esto era un punto estratégico». Carmen observó en silencio,
el rostro pálido iluminado por la llama. Sentía que cada paso la alejaba de la mujer que fue y la acercaba a un pasado que apenas comenzaba a comprender. Esa misma noche, en la sala principal de la posada, Carmen se sumergió en los diarios antiguos de su padre. Las hojas, amarillentas y frágiles, contenían fechas, observaciones, nombres codificados, y luego, en un tono más personal, referencias a sus hijos. Fue entonces cuando leyó una entrada que le heló la sangre. Marcos ha vuelto a verse con esos hombres. Le advertí que el contrabando de cartas oficiales no es un juego, pero su ambición no conoce límites. Si esto se supiera, todo lo que construí caería en desgracia. Carmen cerró el cuaderno de golpe. Recordó el rostro de su hermano menor, su falsa jovialidad, su forma de cambiar de opinión con la brisa. ¿Era posible que Marcos estuviera involucrado con redes clandestinas? ¿Había usado el nombre de su padre para fines ilícitos? Elías entró en ese momento, cargando leña. Al verla tan pálida, dejó los troncos a un lado. ¿Qué le ocurrió? Ella le tendió el diario sin decir palabra. El hombre lo leyó con gravedad. «Esto no puede salir de aquí», dijo con voz baja. «Aún no, no sin pruebas, pero ahora sabemos por qué buscan esta propiedad con tanto empeño». Carmen asintió, pero algo más la inquietaba, algo que no estaba escrito en papel. Elías la miró fijamente. «¿Está bien?» «Solo estoy cansada», respondió ella sin convicción, pero en realidad estaba temblando. No por miedo, sino por algo más difícil de nombrar. Por la sensación de que él no solo la protegía, sino que la comprendía. Esa noche, cuando sus manos se rozaron por un segundo al tomar el cuaderno, Carmen sintió una descarga en el pecho. Elías apartó la mirada, incómodo, pero no se alejó. Durante los días siguientes, trabajaron juntos en el túnel, limpiando escombros, marcando los puntos más frágiles de la estructura. Las niñas se mantenían cerca, fascinadas por el misterio, aunque solo sabían que era un lugar secreto del abuelo. Una mañana, mientras ordenaba una caja con objetos personales, Carmen halló un sobre cerrado dirigido a ella. Reconoció la caligrafía de su padre. Temblando lo abrió. «Querida hija, callé para protegerte, pero jamás dudé de ti. Esta tierra, este techo y todo lo que contiene tiene un propósito que solo tú podrías comprender. Siempre supe que cuando llegara el momento, tú serías quien llevaría la estrella más alto. Con amor eterno, tu padre». Carmen se cubrió la boca con una mano. El llanto, contenido por tanto tiempo, brotó como un río contenido por años. No por dolor, sino por una mezcla inexplicable de gratitud, rabia, ternura y comprensión. Elías la encontró en el porche, abrazando la carta. «¿Estás sola?», preguntó con delicadeza. Ella asintió. «A veces, estar sola no duele tanto», respondió mirándolo. «Duele más haber sido invisible para quienes debieron verme». Él no respondió de inmediato. Se sentó a su lado, dejando espacio entre ambos. Pero la distancia se volvió pequeña cuando sus miradas se encontraron. «Yo sí la veo, Carmen», dijo al fin con voz baja. «La he visto desde el primer día. Y aunque ninguno de los dos se movió, ni una caricia, ni un beso, en ese instante la intimidad creció como una semilla bajo la tierra húmeda, callada, pero viva. Y desde la colina, la posada observaba, silenciosa, testigo de un pasado que no cesaba de regresar y de un presente que comenzaba a cambiar. La mañana había comenzado con una bruma espesa que cubría los campos de Santa Florencia del Valle como un velo de misterio. El aire era denso, húmedo, con un aroma a tierra mojada que presagiaba lluvia. Carmen se hallaba en la cocina, revisando un costal de papas junto a Mía y Luna, cuando el sonido de un caballo deteniéndose frente a la posada interrumpió la tranquilidad. Elías se adelantó a la puerta. Vestía su levita gris algo desgastada, el cabello revuelto por el viento. A través del ventanal, Carmen vio descender a un hombre envuelto en una capa oscura, el cuello alzado y las botas relucientes. No era un viajero común. Había algo en su postura, en la forma en que inspeccionó el entorno, que hablaba de autoridad oculta. Llevaba un anillo con el sello real.
Mi nombre es don Íñigo de Saavedra, dijo el hombre al ser recibido en el zaguán. Traigo asuntos del Consejo de Seguridad de la Corona y necesito hablar con la señora Carmen Rodríguez, en privado. La mención del consejo congeló a Carmen por un instante. Respiró hondo, se limpió las manos en el delantal y se dirigió al salón principal, donde el emisario ya se había sentado, sin esperar permiso. ¿Desea un café, señor?, preguntó con educación tensa. Prefiero ir al grano, respondió, con voz medida. He sido informado de que su padre, don Roberto Rodríguez, conservaba ciertos documentos reservados, cartas, mapas, nombres, información sensible que, de llegar a manos equivocadas, podría poner en peligro la estabilidad del reino. Carmen mantuvo la mirada firme. No lo negó, pero tampoco lo confirmó. Lo que haya en esta casa, dijo, me fue legado por derecho. Si existen tales documentos, no serán entregados sin una orden del rey. Don Íñigo entrecerró los ojos. Comprendo su cautela, señora, pero la corona no siempre tiene tiempo para los caminos formales, y le advierto, hay quienes ya saben que los documentos existen, gente que no pide permiso, gente que no deja rastros. ¿Está usted amenazándome? Estoy advirtiéndole que lo que su padre sabía podría costarle la vida. El silencio que siguió fue espeso como brea. Carmen, erguida, sentía el corazón golpeándole las costillas, pero no bajó la vista. Entonces será mejor que se asegure de que sigamos vivos, respondió, porque no pienso entregar nada a un desconocido sin pruebas de su autoridad. El hombre se levantó lento. Le deseo suerte, señora Rodríguez, porque la necesitará. Cuando el emisario se marchó, Elías entró en el salón con el rostro sombrío. Lo escuché todo, no me gusta ese hombre. Ni a mí, respondió Carmen, secando las manos sudorosas en la falda. Hay algo detrás de esto, Elías. Algo que no entiendo aún, pero que va más allá de esta posada. Entonces tenemos que proteger lo que encontramos. Esa misma tarde, en la bodega subterránea, ocultaron las cartas con los nombres más comprometedores dentro de un compartimiento nuevo, detrás de un panel de piedra que Elías improvisó con ladrillos viejos. Sellaron el escondite con tierra húmeda y hojas secas, como si nunca hubiera existido. Mientras tanto, las niñas jugaban en el porche. Luna se detuvo de pronto al ver una figura que se aproximaba desde el sendero del bosque. Tomó la mano de su hermana y señaló con los ojos bien abiertos. «Mía, ¿ese no es el tío Marcos?». La respuesta no fue necesaria. La figura elegante, con bastón de caoba y sombrero alto, era inconfundible. El mismo rostro altivo, la barba recortada con esmero, los ojos pequeños que nunca sonreían. Al verlas, fingió sorpresa. «Pero si son mis queridas sobrinitas, qué grandes están». Mía retrocedió un paso. Luna bajó la mirada. «¿Dónde está su madre?», preguntó con voz melosa. Las niñas corrieron hacia el interior sin responder. Cuando Carmen salió, lo encontró recostado en el pilar del zaguán, como si la casa aún le perteneciera. «¿Qué haces aquí?». «Vine a ver cómo estaba todo», dijo con sonrisa falsa. «Este sitio sigue siendo parte de la familia, o al menos eso es lo que los tribunales tendrán que decidir». «¿Viniste a intimidarme?». «Vine a advertirte», respondió, sacando un pequeño pliego de su chaqueta. «Hemos comenzado el proceso para declarar que padre no estaba en pleno juicio al redactar el testamento. Y si eso no basta, hay jueces dispuestos a certificar que tú, querida hermana, no estás en condiciones mentales de administrar una propiedad». Carmen apretó los puños. «Estás jugando con fuego, Marcos. No me obligues a arrojar la chispa». Y con un ademán cortés dio media vuelta y se marchó. Esa noche, Carmen no pudo dormir. La lluvia comenzó a caer, primero como un susurro y luego como un tambor persistente sobre el tejado. En el silencio del corredor, se levantó, cubriéndose con un chal. Encontró a Elías despierto, junto a la chimenea apagada, revisando un mapa bajo la luz tenue de una vela. «No debí permitir que mis hijas lo vieran», murmuró. Las asustó. «Marcos no tiene límites», respondió Elías, «pero tampoco los tienes tú cuando se trata de defender a las niñas». Se miraron largo rato. El fuego entre ellos no ardía en palabras ni en gestos explícitos. Ardía en la forma en que sus ojos no se soltaban
en el leve temblor del aire cuando sus respiraciones se encontraban. Un silencio compartido que decía más que cualquier promesa. «Temo que esto apenas comienza», dijo Carmen, volviendo a mirar el mapa. «Y que todo lo que he protegido pueda ser arrancado». «No estás sola», respondió él. «Y si se acercan más, no me quedaré observando». La noche transcurrió entre murmullos de viento, pasos furtivos de dudas y la certeza creciente de que algo se movía en las sombras. Al día siguiente, Santa Florencia amanecería distinta, porque alguien, en alguna parte, ya había decidido que la verdad debía enterrarse. Y Carmen, sin saberlo aún, estaba destinada a desenterrarla, con sus propias manos, con su historia, y con el fuego que, por generaciones, su padre había mantenido oculto. El amanecer trajo consigo un silencio tenso, de esos que anuncian tormentas antes de que las nubes se agrupen. La posada permanecía quieta, como conteniendo la respiración ante algo que se avecinaba. En el umbral de la entrada, Carmen se mantenía inmóvil con un sobre lacrado en las manos, mientras sus hijas jugaban en el jardín sin sospechar que el destino pendía de un hilo invisible. Elías, de pie junto a ella, leía por encima de su hombro el contenido de la carta entregada momentos antes por un joven jinete con insignia notarial. La escritura era clara, elegante, pero cargada de veneno. Si en el plazo de 5 días no renuncia voluntariamente a la posesión de la finca conocida como Posada de los Vientos, se iniciarán procedimientos ante la Corte Real. Considerando los antecedentes médicos, financieros y familiares de la señora Carmen Rodríguez, se solicitará la revisión de su idoneidad para conservar la custodia de sus hijas menores. Leyó Elías en voz baja, con la mandíbula tensa. Carmen cerró los ojos, apretando el sobre contra su pecho. No podía permitir que las separaran, no ahora, no cuando por fin habían comenzado a sentirse en casa. «Van a usar todo lo que pueden», dijo, con la voz cargada de una serenidad que apenas lograba sostener. «Hasta la muerte de Arturo, hasta mi viudez, hasta los años que pasé encerrada en esa casa de la ciudad, sobreviviendo a medias». Elías la miró, su ceño fruncido por la indignación. «Esto no puede continuar. No deben quedarse impunes. Hay caminos legales, Carmen. Puedo hablar con mis antiguos contactos en el Ministerio de Infraestructura. Hay aún personas que respetaban a tu padre, que podrían ayudarte. ¿Y si no basta? ¿Y si perdemos más de lo que ganamos al sacar todo esto a la luz? ¿Estás pensando ceder?» La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Carmen no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa del comedor, donde las tazas aún contenían el resto del desayuno, y se dejó caer en una de las sillas. Elías la siguió, esperando. «No puedo exponer a Mía y Luna a una guerra», murmuró. «No otra vez. Ya han perdido demasiado. Si me obligan a elegir entre esta casa y ellas». Elías se arrodilló a su lado. «Nadie te obligará a elegir, y si lo intentan, yo estaré aquí. No solo como ingeniero, no solo como el colaborador de tu padre. Estoy aquí, por ti». Carmen lo miró, sorprendida por la vehemencia de sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, algo en su interior la empujó a levantarse. Caminó hacia la biblioteca, aquella pequeña habitación que su padre había dispuesto al fondo del pasillo, y que aún conservaba el olor a papel antiguo y aceite de lámpara. Allí, buscando distraerse del miedo, abrió el último cajón del escritorio de don Roberto. No lo había tocado desde su llegada. Entre lápices secos y papeles inútiles, halló un pequeño cuaderno encuadernado en cuero oscuro, amarrado con una cinta de seda azul. Al desatarla, reconoció de inmediato la caligrafía firme de su padre. «Querida Carmen», decía la primera línea, «si estás leyendo esto, es porque el pasado ha venido a tocar la puerta que tú no pediste abrir». La voz de su padre parecía susurrarle al oído mientras leía. Sabía que algún día descubrirías los pasajes ocultos, los papeles cifrados y las verdades que escondí bajo esta posada. Pero más allá de la historia y los secretos de la corona, hay algo que solo tú debías saber. Carmen tragó saliva. Tu hermano y tu hermana no son solo ambiciosos. Durante los últimos años, tuve pruebas de que Marcos vendía rutas de mensajería a los enemigos del reino.
y que Victoria falseaba registros de donaciones reales. Pude denunciarles, pude arruinarles, pero no lo hice, no porque los perdonara, sino porque sabía que, de hacerlo, la familia se desmoronaría para siempre. Preferí protegerte a ti y a tus hijas. Mi legado no está en los ladrillos de esta casa, sino en tu fuerza. Eres la única digna de llevar el peso de este apellido. Las últimas líneas eran más temblorosas. Si algún día tienes que elegir entre callar o luchar, elige siempre tu dignidad. El oro se pierde, las casas se incendian, pero la dignidad jamás se negocia. Carmen dejó el cuaderno sobre la mesa, las lágrimas marcando el cuero como tinta nueva. Elías había entrado en silencio y se mantenía a su lado. Cuando ella alzó la vista, él comprendió que no necesitaba palabras. «Estoy cansada», susurró ella, «pero no derrotada». «Eso basta», dijo él, tocándole la mano con una ternura que estremecía más que cualquier caricia. Y sin querer, sin preverlo, una grieta invisible se abrió entre ellos. Porque donde el dolor se hace carne, el amor encuentra su camino. Esa noche, Carmen regresó de la antigua estación de correos, donde había enviado una carta al despacho del rey. Llevaba el rostro mojado por la llovizna y las manos heladas por el viento. Entró por la puerta lateral, dispuesta a subir directamente a su alcoba, cuando lo vio. Elías estaba frente al fuego de la chimenea, con una copa de vino y la mirada perdida en las llamas. Llevaba el chaleco abierto, la camisa desabotonada hasta la clavícula, el cabello algo desordenado. No era el ingeniero serio de siempre, era un hombre cansado y vivo. «Pensé que ya estarías dormido», dijo Carmen con voz suave. «No podía. Escuchar tu ausencia me pesa más que los secretos que guardamos». Ella sonrió apenas, sin defensa posible. «Elías, si todo esto acaba mal...» Él se acercó despacio, como si temiera romper algo entre ellos. «No pienses en el final», susurró. «Piensa en esta noche. Piensa en ti. En lo que mereces». Y entonces, en un instante suspendido, sus labios se encontraron. No hubo prisa, ni hambre, ni urgencia. Solo el roce contenido de años no vividos. El temblor de lo que se desea con respeto, con admiración, con ternura. El fuego crepitó. Afuera, la lluvia golpeaba los tejados como si quisiera entrar, pero dentro, en aquella vieja posada, por primera vez en mucho tiempo, alguien creyó, sin miedo, en el amor. Y esa fe tan sencilla y poderosa era lo único que Carmen no pensaba ceder jamás. El día comenzó con una luz fría, tenue, que se filtraba entre los cristales polvorientos de la posada como una premonición. Carmen llevaba horas sin dormir. La vela que ardía sobre su escritorio apenas se sostenía, dejando chorrear cera sobre las cartas cuidadosamente organizadas. Frente a ella, el paquete de documentos que había decidido enviar a la corona reposaba envuelto en una tela gruesa, atado con cuerda firme, y el sello de su padre estampado en lacre rojo. Había pasado la noche clasificando pruebas, cruzando nombres, releyendo notas en clave que solo ahora comprendía con nitidez. Se debatía entre la lealtad a los lazos de sangre y la necesidad de preservar la verdad. Pero cada línea escrita por su padre, cada confesión silenciosa hallada en esos papeles, la empujaba hacia una única salida posible. «No se trata solo de ellos», susurró para sí mientras envolvía la última carta. «Se trata del nombre de mi padre, de lo que quiso proteger, de lo que me confió». Al amanecer, un jinete partió con el paquete hacia Puerto de Alborán. Carmen lo observó desaparecer entre la bruma del valle, con el corazón latiendo en un compás incierto. Sabía que aquel acto traería consecuencias. Lo que no sabía era cuán pronto llegarían. Antes del anochecer, una carta oficial llegó a la posada. Era un documento firmado con el sello de la Real Corte de Justicia. Victoria y Marcos Rodríguez debían presentarse en la capital en un plazo de 5 días, bajo sospecha de actos contrarios al bien público. Elías Santillana también era citado, no como acusado, sino como testigo clave. Su nombre figuraba en planos encontrados entre los papeles de don Roberto. Su conocimiento podría esclarecer la verdadera función que alguna vez tuvo la posada y su relación con Rutas del Reino. La noticia cayó como una tormenta súbita. Carmen, al leer el documento en voz alta, sintió una mezcla de alivio y desasosiego.
Elías, por su parte, lo recibió con el ceño fruncido y una expresión grave. «Si mi declaración puede servir de algo, iré», dijo sin dudar. «Pero no me gusta dejarte sola. No ahora». «Estoy lista», respondió ella, fingiendo una seguridad que le temblaba por dentro. «Haré que cierren bien las puertas al anochecer, y guardaré lo más importante donde nadie pueda hallarlo». Elías la tomó de las manos. Había en sus ojos una promesa silenciosa, más firme que cualquier palabra. «Regresaré pronto, y cuando lo haga, nada ni nadie podrá quitarte este lugar». Partió al amanecer siguiente. Mía y Luna lo despidieron con tímidos saludos, aún sin comprender del todo las sombras que se cernían sobre la casa. Carmen observó el carruaje alejarse por el sendero empedrado, hasta que el último ruido de ruedas se perdió entre los árboles. Durante el día, intentó ocupar sus manos con tareas sencillas: sellar ventanas, revisar compartimentos, esconder los documentos más comprometedores en un doble fondo bajo las tablas de su cuarto. Pero algo en su interior le advertía que no estaba sola. Y no se equivocaba. Aquella noche, mientras el viento aullaba entre las rendijas y las niñas dormían bajo el amparo de su madre, un crujido sutil rompió la quietud. Carmen, despierta como si hubiese estado esperando, tomó una lámpara y bajó con sigilo. La puerta principal no mostraba señales de fuerza, pero la del fondo, aquella que daba a la antigua bodega, estaba entreabierta. El corazón le martillaba en el pecho cuando descendió los peldaños. La luz temblorosa reveló una figura encapuchada, agachada frente al armario de los planos. No alcanzó a gritar. El intruso la empujó con violencia y escapó por la salida oculta que Elías había descubierto semanas atrás. Cuando Carmen recuperó el aliento, corrió al escondite donde había dejado el paquete original. Estaba intacto. Pero los planos de distribución, aquellos que señalaban las rutas subterráneas del reino, habían desaparecido. Respiró con dificultad. No era solo una traición, era un aviso. Al día siguiente, con las niñas aún asustadas y las cerraduras reforzadas, llegó una comitiva. Un carruaje negro, tirado por caballos con emblemas reales, se detuvo frente a la posada. De él descendió un hombre de rostro severo, con una levita gris perla, sombrero alto y bastón ornamentado. «Señora Rodríguez», dijo con voz grave, «mi nombre es Esteban de Aranda, secretario personal de Su Majestad el Rey. He venido por orden directa del soberano». Carmen frunció el entrecejo. «¿Por qué ahora?» «Porque ha despertado intereses que llevaban años dormidos. La corona tiene memoria, aunque a veces duerma con los ojos abiertos. Usted ha sido valiente, y eso merece protección». Le extendió un documento con sello real. Carmen lo desenrolló con manos temblorosas. La orden era clara. La Posada de los Vientos era desde ese momento reconocida como patrimonio histórico del Reino de Alborea, por su papel silencioso en la protección de información durante las guerras de transición. Nadie podía reclamarla, venderla, ni declararla propiedad ajena. Y ella, como heredera legítima de don Roberto Rodríguez, sería su única custodio oficial. El alma se le encogió de emoción. Por un instante, todo el peso que cargaba pareció aligerarse. La voz de su padre, tan presente en esos días, parecía decirle: «Lo lograste, hija». Esteban de Aranda la observó en silencio. Luego dijo, con un tono más cálido: «No todo ha terminado, señora, pero hoy ha ganado una batalla importante. Don Roberto fue más que un colaborador del rey, fue un patriota, y usted ha demostrado ser digna de su legado». Antes de partir, el emisario se volvió hacia ella. «Su ingeniero ya se encuentra de regreso. Partió del tribunal esta madrugada. Debería llegar al anochecer». Y así fue. Cuando la noche cayó sobre Santa Florencia y el viento trajo consigo aromas de leña y promesas rotas, el carruaje que Carmen había visto partir regresó. Elías descendió sin alardes, con los ojos cansados, pero encendidos por una alegría serena. Carmen no dijo palabra. Lo abrazó con fuerza, como quien ha esperado una vida entera para ese momento. Y en el roce de sus mejillas, en el silencio compartido, se supo que aunque muchas verdades aún aguardaban en los rincones de la posada, ese día habían ganado algo más poderoso que la justicia.
Habían ganado la esperanza. La bruma matinal se aferraba a las calles adoquinadas de la capital como un presagio mudo. Las campanas del tribunal resonaban con un eco lento, solemne, que parecía anunciar no solo el inicio de un juicio, sino la revelación final de una historia largamente contenida. Aquel día, los nombres que alguna vez se pronunciaron con respeto entre los corredores del reino serían arrastrados a la luz, despojados del prestigio que durante años había ocultado sus faltas. Carmen descendió del carruaje con una serenidad estudiada, vestida con un traje sobrio de lino gris perla, con detalles discretos en azul oscuro que evocaban la dignidad sin arrogancia. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba ver la firmeza de su cuello y la entereza de su mirada. A su lado, Elías caminaba en silencio, con el rostro tenso pero el paso firme. Iba ataviado con su levita de paño azul marino, bordada en los puños con hilos dorados, como exigía el protocolo de quienes comparecían en calidad de testigos reales. A la entrada del gran salón del tribunal, soldados de la Guardia Real custodiaban el acceso. La bandera del reino pendía solemne sobre el estrado, y en los bancos laterales, funcionarios, escribanos, nobles y curiosos aguardaban en un murmullo expectante. Carmen respiró hondo al ver entre los presentes a Victoria, de rostro desencajado, y a Marcos, cuya altivez habitual se deshacía bajo la tensión de su postura rígida. El fiscal del rey comenzó la lectura de los cargos con voz clara, sin titubeos. Se acusaba a los hermanos Rodríguez de haber utilizado su acceso a documentos confidenciales para desviar fondos de obras reales, falsificar reportes de inspección y retrasar deliberadamente la ejecución de proyectos estratégicos. Las pruebas presentadas, cartas, planos modificados, registros contables, eran contundentes. Muchas de ellas habían sido halladas en la posada, otras confirmadas por la investigación iniciada tras la denuncia de Carmen. Elías fue llamado a declarar. Con voz pausada y sin dramatismos, explicó cómo los planos habían sido alterados sin su autorización, cómo notó inconsistencias en los informes y cómo fue testigo de la destrucción de documentos comprometedores. Cada palabra suya se sostuvo en la convicción de quien había esperado demasiado para hablar, pero que ya no deseaba callar. Cuando llegó el turno de Carmen, un susurro recorrió la sala. Ella se alzó sin prisa, con la frente en alto. Subió los escalones del estrado con la dignidad de una reina sin corona. Su voz, al comenzar, fue suave, casi un susurro, pero cada frase calaba con el peso de la verdad largamente contenida. «No vengo por venganza», dijo, posando sus ojos en los jueces. «Vengo por justicia, no por mí, sino por la memoria de mi padre, por mis hijas, por el reino que él juró servir hasta su último aliento». Relató cómo encontró los diarios, las cartas, los registros ocultos, cómo su padre, don Roberto Rodríguez, había elegido el silencio para proteger la unidad de su familia, aun sabiendo que esa decisión lo condenaría a la incomprensión. Cada palabra era una pincelada más en el retrato de un hombre que había servido al reino desde la sombra, sin buscar reconocimientos. Al concluir, el tribunal permaneció en un silencio reverente. El juez principal, un hombre mayor de cejas espesas y mirada penetrante, asintió con gravedad. No era necesario un discurso. La verdad se había impuesto con la fuerza tranquila de lo inevitable. Horas más tarde, mientras el sol descendía tras las torres de la capital, Carmen y Elías fueron llamados al Palacio Real, acompañados por don Esteban de Aranda, quien había seguido todo el proceso desde el inicio. Caminaron por los corredores alfombrados con rojo, bajo vitrales que coloreaban el aire con luces moradas y doradas. Fueron recibidos en la sala del escudo real, donde los esperaba un emisario con un pergamino lacrado y una caja de madera tallada. Con voz ceremoniosa anunció: «Por decreto del soberano, en reconocimiento a los servicios prestados por don Roberto Rodríguez, quien en vida protegió los secretos del reino con fidelidad inquebrantable, se le concede condecoración póstuma al mérito real. Asimismo, se otorga a su hija, doña Carmen Rodríguez, la administración perpetua de la Posada Estrella, bajo resguardo del decreto real
y con rango de protectora honoraria del legado del mensajero. Las manos de Carmen temblaron levemente al recibir el documento, no por ambición ni por orgullo, sino por el peso invisible de una herencia que por fin era reconocida. Elías la observaba desde unos pasos atrás, con los ojos brillantes y un respeto que se percibía en el leve gesto de inclinar la cabeza, como si en ese instante hubiera comprendido toda la dimensión del alma que acompañaba. Cuando se retiraron del palacio, caminaron sin decir palabra por los jardines internos, donde los naranjos esparcían su aroma entre las fuentes de mármol y los bancos de hierro forjado. La luz del crepúsculo dibujaba contornos suaves sobre las hojas, y una brisa ligera movía con delicadeza los pliegues de su vestido. Elías se detuvo junto a una fuente y al verla bajar la mirada hacia el agua, murmuró con voz contenida: «No sé si me corresponde pedirlo, pero deseo quedarme, no como ingeniero, no como testigo ni aliado. Quiero quedarme como hombre, si aún hay espacio en tu vida para mí». Carmen no respondió de inmediato. El silencio se alargó apenas lo suficiente para que el corazón de Elías palpitara con incertidumbre. Ella lo miró entonces, y en sus ojos no había sorpresa ni duda, sino la ternura de quien había aprendido a leer más allá de las palabras. Le tendió la mano, sin solemnidades, sin promesas, pero con una claridad que solo el alma reconoce. «No prometo rutas fáciles», dijo con suavidad, «pero si decides caminar a mi lado ya no tendré que llevarlo todo sola». Y en ese instante, bajo el último resplandor del día, no hicieron falta más juramentos. La historia que comenzó entre sombras se abría paso hacia la luz, porque el nombre de los traidores ya no tenía poder sobre ella, porque la verdad, dicha con dignidad, había vencido. Y porque en medio de tantas pérdidas, Carmen había encontrado una lealtad distinta, más íntima, más profunda, la de un hombre que eligió quedarse no por deber, sino por amor. Había pasado un año desde aquel día en que la justicia fue restaurada en nombre de la verdad. Un año desde que el nombre de don Roberto Rodríguez dejó de ser solo el de un posadero y padre abnegado para convertirse, por decreto real, en símbolo de integridad y lealtad. Un año desde que Carmen cruzó los salones de palacio con el alma limpia, el paso firme y la conciencia en paz. La posada Estrella, alguna vez ajada por el tiempo y las heridas del pasado, se alzaba ahora con una nueva dignidad. Sus muros de piedra clara habían sido restaurados con esmero, respetando cada línea original, cada arco de las ventanas, cada tablón de los pisos. Las rejas forjadas a mano lucían flores de hierro que parecían florecer al amanecer, y la fachada relucía con la pintura recién aplicada en tonos suaves de almendra y ocre. Dentro, los corredores se impregnaban del aroma a pan recién horneado, a café tostado y a madera pulida. Cada habitación había sido renovada con toques de historia y memoria, cortinas bordadas por mujeres del pueblo, muebles restaurados por artesanos locales y fotografías de antaño, en sepia, colgadas con orgullo junto a mapas del reino. Carmen, vestida con un traje de lino crudo adornado con detalles en azul cobalto, caminaba entre los huéspedes con la calma de quien ya no necesitaba demostrar nada. Su nombre se había vuelto sinónimo de respeto, no solo en Santa Florencia, sino en provincias lejanas, donde su historia era contada como ejemplo de coraje silencioso. Los viajeros llegaban no solo a hospedarse, sino a mirar con sus propios ojos el lugar donde se había escrito una página distinta en los libros no oficiales del reino. Las niñas, cada vez más despiertas y curiosas, crecían entre libros, acuarelas, cartas y jardines. Inés, con su carácter firme y su curiosidad sin tregua, pasaba las tardes leyendo en la galería, mientras Teresa, más risueña y serena, jugaba entre los bancales de flores con muñecas de trapo hechas por las mujeres del pueblo. Ambas eran libres, no solo de cadenas visibles, sino también de la sombra del miedo, y eso se debía al sacrificio de una madre que había sabido protegerlas sin convertirlas en prisioneras de su propio deber. Elías trabajaba ahora en una pequeña oficina anexa a la posada, desde donde coordinaba obras en distintas regiones del reino.
Sus planos estaban ordenados con precisión sobre una gran mesa de roble, y sus herramientas colgaban alineadas en un estante que él mismo había construido. Sin embargo, cada vez que el reloj marcaba el mediodía, dejaba todo y cruzaba el patio central para compartir el almuerzo con Carmen y las niñas, como si ese breve ritual fuera el eje invisible que sostenía su mundo. Entre ellos no se hablaba de amor con palabras grandes. No había promesas grabadas en voz alta ni gestos teatrales. El amor, allí, se medía en silencios cómodos, en una mirada sostenida sobre una taza de té, en la forma en que Elías pasaba el brazo detrás de Carmen cuando se sentaban en el jardín a mirar el horizonte, en cómo ella inclinaba ligeramente el hombro para acercarse, sin necesidad de más. En el salón principal, donde antaño se escuchaban los pasos inquietos de viajeros y las discusiones sobre el futuro de la propiedad, ahora reinaba una paz solemne. En la pared norte, justo sobre la chimenea restaurada, se había colocado una placa de bronce, rodeada de un marco de madera tallada. Decía: Don Roberto Rodríguez, mensajero fiel del reino, padre y guardián de la verdad. Cada palabra había sido elegida con cuidado. No mencionaba títulos ni cargos, solo describía lo esencial. Un hombre que, aún sin poder, había defendido lo que creía justo. Esa tarde, el cielo se pintó con tonos de cobre y carmesí. Una brisa tibia cruzaba las colinas y llegaba hasta los balcones de la posada, moviendo las cortinas como si fueran suspiros detenidos. Carmen salió a la galería superior con un chal ligero sobre los hombros. Desde allí, la vista era generosa. Se divisaban los tejados del pueblo, los campos verdes que se extendían hasta el bosque y la línea azul del río en la distancia. Permaneció de pie, observando el sol descender como una ofrenda. Sus ojos no tenían ya el brillo crispado de la lucha, sino la luz serena de quien ha comprendido el precio y la recompensa del camino andado. Detrás de ella, los pasos de Elías no rompieron el silencio, sino que lo completaron. Se acercó con lentitud, como si cada movimiento tuviera el peso del tiempo compartido. No dijo nada, solo se detuvo a su lado. Carmen giró apenas el rostro, lo miró y le tomó la mano. El gesto fue simple, pero en él cabían todos los inviernos que soportaron y todas las primaveras que aún vendrían, porque no había ya guerra, ni temor, ni traición. Lo que quedaba era lo esencial: una casa abierta, un nombre limpio, una historia verdadera y una compañía elegida. Había vencido la injusticia, había protegido el legado y había encontrado un amor digno de su historia. La nueva estrella no era solo la posada renovada. Era ella, era Carmen, una mujer que en medio de la oscuridad había aprendido a brillar. 8 años habían pasado desde aquella tarde en que Carmen, de la mano de Elías, contempló el atardecer desde el balcón de la posada Estrella. El tiempo, con su paso constante y sereno, había tejido nuevas formas de vida en Santa Florencia, pero el corazón del pueblo seguía latiendo en aquel edificio de piedra clara que resistía como testigo de lo que había sido y de lo que jamás se olvidaría. La posada no solo seguía en pie, florecía. Ahora era punto de encuentro de sabios, de mensajeros reales, de escritores y peregrinos. Cada rincón albergaba historias nuevas, pero el alma del lugar seguía siendo la misma: un refugio para la verdad, el deber y el amor sincero. El retrato de don Roberto colgaba junto a la placa conmemorativa, y bajo ella, una urna de cristal guardaba el último diario que había escrito. Muchos venían solo para leer esas palabras que aún conmovían generaciones enteras. Carmen, más madura, más pausada, había encontrado en la serenidad una nueva forma de fuerza. Sus cabellos, ahora salpicados de hebras de plata, caían recogidos en moños sencillos, y su voz, suave y firme, seguía siendo escuchada con respeto en los consejos del pueblo. No tenía un título nobiliario, pero su presencia bastaba para silenciar cualquier sala. El reino, gracias a testimonios como el suyo, había reformado los canales de denuncia contra abusos administrativos.
Ya no se miraba con burla a quien desafiaba el poder con documentos y palabras. Ahora se le honraba. Elías seguía a su lado. Aquel hombre que un día llegó como ingeniero y huésped, se había convertido en esposo, compañero y padre. Sí, padre. 2 años después del juicio, nació Estrella, una niña de ojos intensos y carácter contemplativo, que parecía haber heredado de su madre la determinación y de su padre la mirada profunda que no buscaba impresionar, sino comprender. Las hijas mayores, Inés y Teresa, ya adolescentes, se habían convertido en jóvenes despiertas, libres y orgullosas de su historia. Inés soñaba con estudiar medicina en la capital, Teresa con dirigir un taller de encuadernación en la misma posada. Y aunque sus caminos serían distintos, ambas sabían que ningún destino valía si no era recorrido con integridad. No todos, sin embargo, hallaron redención. Victoria, una vez elegante y altiva, vivía recluida en un convento alejado de la capital. No por mandato de la corona, sino por voluntad propia, tras haber sido despojada de sus propiedades y del prestigio que tanto idolatraba. Su caída no fue abrupta, sino lenta, silenciosa, como quien va perdiendo el reflejo en el espejo hasta ya no reconocerse. Marcos, en cambio, nunca mostró arrepentimiento. Fue exiliado a una de las islas del reino y obligado a trabajar en obras públicas como parte de su condena. Algunos decían que envejeció pronto, que murmuraba el nombre de Carmen con odio y envidia incluso en sus horas de silencio. El precio de su ambición fue no solo la pérdida de su libertad, sino también el olvido de todos los que alguna vez confiaron en él. Don Esteban de Aranda, el emisario real que en su momento intervino con dignidad y justicia, visitaba la posada cada año, como quien vuelve a un lugar sagrado. En uno de esos viajes, se lo vio dejar discretamente un anillo sobre el escritorio de don Roberto, acompañado de una nota que decía: «A los hombres que sirvieron sin pedir recompensa». Y el pueblo ya no era el mismo. La gente hablaba con más confianza, los niños estudiaban bajo un roble centenario en el patio central de la posada, y las mujeres lideraban iniciativas que antes eran impensables. Se creó una escuela en honor a Carmen, y cada generación aprendía que el coraje no siempre lleva espada, sino cartas, silencio valiente, resistencia digna. Aquella tarde, justo 8 años después, el cielo volvió a teñirse de cobre, como aquella vez en el balcón. Carmen salió al jardín, donde Elías la esperaba con una pequeña cesta de higos recién cortados. Estrella corría tras una mariposa, y las niñas mayores hablaban entre susurros sobre el viaje a la capital. Carmen se detuvo junto al rosal blanco que plantó el día que se casaron. Lo tocó con suavidad. «¿Aún crees que fue solo suerte?», preguntó Elías, acercándose. Ella sonrió. No necesitó responder. El amor no había gritado, pero había resistido al tiempo. Había crecido en la cotidianidad, en los días sin gloria, en los silencios compartidos, como una estrella nueva que no ciega, pero guía. Y así, mientras el sol se rendía una vez más ante la noche, la historia de Carmen Rodríguez no cerraba, sino que se perpetuaba en cada rincón donde el deber, la memoria y el amor decidían alzarse, aún en medio de la oscuridad. Dicen que los grandes amores no se gritan, se demuestran, y que las verdaderas batallas no se libran con espadas, sino con dignidad, constancia y verdad. Esta historia nos enseñó que proteger un legado no siempre requiere fuerza, sino firmeza, que hay palabras que salvan y silencios que protegen, que ser valiente no es no tener miedo, es caminar a pesar de él. Carmen no solo defendió su hogar, su apellido o su tierra, defendió su historia, su verdad y su derecho a amar sin renunciar a sí misma. Y en ese camino encontró algo aún más poderoso que la justicia, un amor digno de quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar en los comentarios la palabra estrella. Así sabré que llegaste hasta el final y que esta historia, como la suya, brilló también en ti. Comparte esta narración con quien creas que necesita recordar que la verdad, el amor y la memoria
pueden más que cualquier traición. Y no te vayas sin mirar las otras historias que te he dejado en las tarjetas. Si esta te emocionó, las demás también te harán vibrar. Gracias por ser parte de esta travesía. Y recuerda, a veces lo que comienza como una pérdida termina siendo el inicio de tu destino.